Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Por primera vez en 10 días el dólar paró de subir y eso definitivamente es toda una noticia en un país donde el dólar, como decía Mercedes Sosa, sube, sube, bandera del amor. Vamos a tratar de explicar un poquito qué fue lo que pasó en la última semana. Recordemos que el miércoles pasado estábamos, con el valor del dólar ahí. En ese momento, aunque parezca mentira, lo teníamos acá en la pantallita 4.23. Ayer, que fue el pico más alto por ahora, cerró en 495. ¿Qué nos fue llevando a todo esto? Bueno, el dólar empezó a subir un poquito, ¿sí? Hace 10 días fue subiendo de a poquito. Hace una semana, como decíamos, estaba en 4.23 al cierre. Y corrió el rumor de que Massa podía llegar a dejar de ser el ministro de Economía, que Antonio Aracre podía llegar a ser el nuevo ministro. Eso generó esta disparada donde empezó a subir a 400 y llegó a 423 el miércoles pasado. Se produce la desmentida de esta corrida. Acá tenemos un tuit de Massa que es del día de ayer, ya cerca del cierre del mercado de cambios, que ya hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación. Bueno, los tuits siguen. Pero ¿qué es lo que anunció Massa en el día de ayer? Justamente que iba a empezar a intervenir el mercado. En el medio, ¿qué más pasó? Recordemos que el viernes Alberto informa justo antes del Consejo del PJ que él no iba a ser candidato a presidente. En ese momento el dólar igual ya había saltado a 445. Ahí tenemos un tuit de Alberto, dice: asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de las argentinas y los argentinos. Bueno, en definitiva, la renuncia de Aracre no sirvió, no fue suficiente para calmar los mercados. Tampoco el anuncio de Alberto de que no iba a ser candidato a presidente. Recordemos, 21 de abril, el dólar ya a 4.45. Ayer llegó al techo de 495. ¿Y qué cosas pasaron para que el dólar frene esta escalada? En el medio, recordemos que según el acuerdo con el FMI no se puede intervenir el mercado. Entonces Massa empieza a negociar con el FMI que flexibilicen esa parte del acuerdo y que se permita la intervención desde el central en el mercado. Recordemos que una de las grandes peleas que tenía Massa, lo único dentro de estos superpoderes que le habían otorgado cuando lo designaron ministro y que, según la visión de cada uno, habrá quienes sostengan que viene haciendo una gestión buena, habrá quienes piensen que no cambió nada. Lo cierto es que todo venía en alza y para el desastre, y cuando se toman determinadas medidas se logran resultados que después no se pueden por ahí sostener en el tiempo. Pero que era lo único que Massa había planteado y que no había podido lograr, era tener el control del central. Él justamente, no había podido ocupar con un hombre de su confianza el lugar de Pese en el central, y justamente
a partir de ayer, Lisandro Clery, que es el vice del Banco Central, pasó a tomar las decisiones respecto justamente al control de la venta de dólares que hace el central para controlar el alza de precios, que haya bajado en definitiva al cierre de hoy, está en 473 el dólar, con lo cual de ayer a hoy bajó 22 pesos, en términos porcentuales es un valor cercano a un 5%. Con lo cual no se logra, si bien el resultado de controlar el dólar y hacerlo bajar, es muy poco probable que vuelva a un valor cercano a 400 pesos, pero lo que está claro es que Massa tiene todo el respaldo del FMI y evidentemente las herramientas de negociación necesarias para poder, dentro del tremendo grado de incertidumbre que hay en nuestro país, controlar este tipo de cosas que de otra manera hoy el dólar estaría por lo menos en 550 pesos. Lamentablemente esto parece como un reality, las cosas cambian de manera muy vertiginosa, así que veremos cómo sigue la novela del dólar. Por lo pronto vamos a hablar un buen rato de la economía de nuestro país. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. En cada una de las asambleas donde charlamos esta marcha de antorcha que muestra, es como un ícono, ir por el puente Pueyrredón y con antorcha es justamente la llama que existe de la bronca, porque no podemos tolerar más el ajuste, no lo banca ningún trabajador, pero no solamente los compañeros nuestros de Potencia, ningún trabajador en general banca la situación económica que estamos pasando. En la medida en que crece la inflación, que los precios aumentan desmesuradamente, como ocurrió con los precios de los alimentos en el mes pasado, acumulado ya da una cantidad de inflación acumulada que es demoledora para los salarios, para las jubilaciones, y ni hablar para aquellos que sobreviven con un programa social. Entonces, por un lado, la demanda central de un desocupado siempre es el trabajo. Pero si después de 40 años que se cumplen ahora, en el año 2023, tenés casi 50% de pobreza. Digo porque las estadísticas que se conocieron son viejas, son de año pasado. Sí. El rezago de la información es inadmisible. Con la inflación de este año estamos muy por encima de lo que ya se sabe. Y en la niñez, posiblemente en la actualidad, en el presente, tengamos 60% de los pibes pobres. ¿Vos cómo llamás a eso? Es un fracaso. Y yo te puedo agregar, jubilados con haberes de indigencia. 58.000 pesos un haber de un jubilado. La línea de indigencia es 80.000. Soy Andrés Calamaro y transmito mi adhesión y mi solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero que reclama alimento, dignidad y trabajo. Un fuerte abrazo. Estamos ahora con Alejandro Bodart, él es secretario general del MST. Alejandro, qué quilombo tenemos. ¿Cómo ves la situación económica argentina? Mal, muy mal, porque los números del dólar a lo mejor no pareciera que no tienen mucho que ver con la situación de los pobres, que no tienen un dólar. Sí, ya a esta altura no hay discusión que esto se traslada todo a precios. El dólar sube, las cosas suben, el dólar baja, las cosas suben. Y después retrocede un poquito, pero las cosas no. O sea, sí, por eso. Pero lo hemos visto más de una oportunidad, cuando se pega un salto y baja, y las cosas suben de vuelta, no bajan. Que va a ser peor todavía la situación, porque creo que de acá a octubre queda tanto tiempo que posiblemente la presión que existe de los ojeros, del Fondo Monetario, de los exportadores para que el dólar siga. ¿Por qué de dólar soja 3 no caminó y los otros dos sí? Sí, porque lo quieren al precio del blue o más.
Yo creo que ese es el problema central. Y hay una puja para que se lo lleve ahí. Por eso este no es el techo del dólar. O sea, este es el piso. El dólar no tiene techo, nunca lo tuvo. No, bueno, pero estamos en un pico inflacionario grande, al borde de una hiper. Sí, hay que reconocer también que en el último tiempo el dólar venía como retrasado contra la inflación, cosa que nunca se había dado. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué sube el dólar? Porque hay especulación. O sea, el dólar no es que sube, no es una cosa que sube sola ni que tiene vida propia. No deja de ser algo inanimado, que alguien lo anima a que suba. Entonces hay que discutir a quién beneficia que suba el dólar. Y ahí vamos a ver a los que pechan permanentemente. Uno es el FMI, porque el FMI ha dicho que hay que devaluar. Sí. Y se está devaluando, porque... Sí. De hecho, se está devaluando. A ver, lo que no se está haciendo es la devaluación que el FMI pretende, pero... No, lo que pasa es que están discutiendo de acá a agosto de que no se descalabre la cosa y que caiga el gobierno. Entonces, como Massa es un hombre del FMI, Massa está más en Estados Unidos que acá. Es un hombre bien del establishment, de las grandes corporaciones, entonces está tratando de que no se hunda, porque, o sea, Guido Alberto es el virtual presidente, más allá de que no tenga el cargo, entonces están tratando de que llegue y que esto no se descalabre. Pero ¿qué pasa el otro día de agosto? O sea, yo creo que estamos en un momento muy difícil, que como siempre lo paga la gente, porque ¿cuál va a ser la inflación de este mes? Porque fue 7 y casi 8 el anterior, con todo esto que está pasando. Bueno, por eso. Entonces ya tenemos una inflación que pasó el 100%, los salarios están recontra rezagados, los planes sociales, en vez de ver cómo se los aumenta para que la gente no se muera de hambre y crezca la pobreza, se los recorta, porque por eso hay marchas, como veíamos ahí. Los jubilados están automáticamente, están en la lona. Entonces, y estas subidas, hay salida para el país, pero hay que tomar medidas. El problema es que el gobierno, con Massa a la cabeza, gobierna negociando con estos sectores. Les dio el dólar a 300 pesos, no les alcanza, presionan. Las cuevas del Blue, hay que saber, la gente tiene que saber, o sea, las cuevas esas del Blue son de los bancos. Los bancos son los que mandan. Pero además, yo no sé por qué le decimos cueva cuando hoy en día los lugares donde vas y compras el dólar Blue están todos... Ya sé, pero la gente... La gente tiene que saber, o sea, ya no que los que especulan con eso son los bancos. Es plata de los mismos bancos que está ahí. No es que se juntan 4 o 5 tipos, agarran dólares verdes y los venden en la calle del arbolito del empleado en negro del banco, que es el que manda especulación. O sea, toda la especulación está armada por lo que beneficia esto, por la gente del campo, que no vende la cosecha para presionar y presionar y presionar. También ha tenido una cosecha mala, pero tienen cosecha y no la venden. Los exportadores que lo que quieren es que lo que vendan, ¿no es cierto?, se le pague más en el dólar, entonces presionan y presionan. No le interesa a ninguno a la gente. Hay medidas. Yo creo que contra las pavadas que uno escucha de dolarización, porque se escucha eso, que la gente tiene que saber, si se dolarizara hoy, el país, el dólar sería 7.000, 8.000 pesos, como mínimo, porque es lo que permitiría que la base monetaria, ¿no es cierto?, la absorba el dólar. Eso es dolarizar. Dolarizar es una devaluación, pero brutal. Sí, o sea, frente a eso hay otra salida. Ojo, ¿por qué no nacionalizamos la banca alguna vez? Porque hay un problema. El dinero, lo que sale, lo que entra, no lo maneja ningún resorte del Estado ni lo controla nadie. Por eso se permiten la fuga de capitales. ¿Dónde fueron los 50.000 millones de dólares de Macri? Se fugaron, pero se fugan. No es que va uno con la valija y se lleva 50.000 millones de dólares por el aeropuerto. Se fugan por los bancos. Me interesa esto de justamente el argumento de dolarizar la economía. Recordemos que cuando teníamos una convertibilidad, el sueldo, digamos, el promedio rondaba, yo creo que los 250 pesos, 300 pesos, o sea, 300 dólares, para que mucha gente también entienda que dolarizar significa que a valor dólar los sueldos queden en valores muy bajos.
Sí, no solo eso, sino que también la desocupación empezó en ese momento, porque para hacerse de dólares, para cambiar la base monetaria y para tener el 1 a 1, Menem y Cavallo privatizaron absolutamente todo, echaron a 10.000 ferroviarios, echaron trabajadores de las empresas de energía, recordemos, pueblos fantasmas que quedaron en la lona, se reventó la producción porque pasó a ser una cuestión de importar, exportar, pero nos vendían las baratijas de arriba, o sea, recordemos que el país que tenemos hoy, con los niveles de 50% de pobreza, de indigencia, 60 o 65% de jóvenes y chicos pobres, arrancó en ese momento. Un salto lo dimos con la dictadura y el otro salto lo dimos con Menem y Cavallo. O sea, si se fuera esto, sería otro salto más. Yo creo que la gente no lo permitiría, porque yo creo que habría una explosión social, como el del 2001 o peor todavía, porque la gente está aguantando esta situación, pero una provocación más y esto vuela por los aires. Yo creo que están todos ahí bailando arriba de un volcán. No se da cuenta de la barbaridad que es ir a un supermercado. Pero bueno, hay mucha gente que ya no va hace mucho al supermercado porque tiene que comprarlo del día a día y lo compra en el almacén de la esquina, que encima sale más caro. Porque si uno habla de 8% casi de inflación y este mes que vamos a tener casi 10, pero 10 ya dicen, en los alimentos. Eso es mucho más, porque ese es un promedio de cosas que la gente no consume. Pero lo que consume la gente, si es 10 la inflación, es del 15 o 20. O sea, se está comiendo el plan social, ya prácticamente no sirve para nada. Los salarios ya están pulverizados. O sea, y la situación abajo es desesperante. Entonces, hay que tomar medidas, pero por eso es importante el debate. ¿Es dolarizar? No, dolarizar empeora el problema. Es, como plantean algunos, cambiar las leyes laborales, o sea, ¿para qué quieren cambiar las leyes laborales? Para superexplotar más a la gente todavía, o sea, por pocos salarios. Sí, no, hay otra. Ahí yo quiero recordarle a la gente que lo que se cuestiona siempre desde algunos sectores es la doble indemnización o el encarecimiento de las indemnizaciones por tener a la gente en negro, porque cuando fue el proyecto de reforma laboral que no prosperó, básicamente era eso, con lo cual quedarían habilitados a tener a todo el mundo en negro porque total no tiene consecuencias. En todo caso, si quieren reformar algo o reformular algo, lo que hay que hacer es bajar toda la presión tributaria, pasar por otro lado. Ojo, porque o sea, miran un poco lo que es la indemnización de la construcción, que es que vos te pagás tu propio despido. Sí, pero si estás en negro no te lo puedes pagar porque no generás el ahorro necesario. Como modelo, ¿no es cierto? Como modelo legal, que es una barbaridad, y aparte porque no tiene nada que ver lo que es el trabajo en la construcción, que a lo mejor haces una obra y después haces otra, o sea, va cambiando un poco la patronal. Pero además vuelven a discutir privatizar las jubilaciones. O sea, está en debate, porque como quieren agarrar de todos lados, la caja de las jubilaciones se la quieren agarrar. Entonces, yo creo que vamos a un país cada vez donde los actores se han corrido tanto a la derecha, porque está Milei, ¿no? Que propone abiertamente casi volver a la dictadura, porque para aplicar ese plan tendrían que aplicar una represión brutal. Pero después están los otros, que Milei los ha corrido hacia la derecha, que todo lo que plantean no pasa sin represión también. Bullrich, el propio Larreta, porque más allá de que discutan de forma, el programa es el mismo. Y ojo, y Massa, porque Massa está aplicando ya un ajuste para acordar con el FMI. Cuando hablan de bajar el gasto, la gente tiene que saber, porque mucha gente, o sea, se habla mucho en la televisión, en los grandes medios, hay que bajar el déficit, porque tenemos... ¿Qué es bajar el déficit? Es bajar salud, es bajar educación, es bajar ayuda social, o sea, es bajar todo lo que la gente necesita, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que vaya la gente, no para pagar deuda, porque estamos acogotados con la deuda. Acá el país no tiene salida. O sea, si vos ganás 500.000 pesos, te doy un sueldo alto, 500.000 pesos, y tenés que pagar 1 millón por mes, nunca vas a salir del... Y ese es lo que le pasa al país. El país, todo lo que produce, se va en concepto de pago de deuda. Y todos los planes que están, el de Massa, el de Juntos por el Cambio, el de Milei, es pagar deuda. No hay salida para el país. Para juntar dólares hacen los desastres de ajuste que se hacen, pero no para que vaya la gente. Entonces, nosotros somos claros del Frente de Izquierda y los trabajadores. No hay salida para el país si no se deja de pagar la deuda, si no se investiga,
Porque al investigar la deuda va a saltar que todo, desde Milei, que es un trabajador de la timba financiera, Marra, todos esos, ¿no es cierto?, hasta el peronismo, el radicalismo, el macrismo, están todos con el traste sucio porque todos han colaborado con la estafa de la deuda y algo ligaron de todo eso. Por eso no se investiga, por eso se paga. O sea, hay que cortar ese chorro. Al inicio de este gobierno me acuerdo que Alberto decía, vamos a presentar una denuncia para que se investigue la deuda. Pero han roto el contrato social, fueron un debate público donde medio dejaban insinuar que no iban a pagar el curro de la deuda y pagaron, sentaron al FMI. El FMI es el que decide todo, está detrás de la devaluación, está detrás de cada cosa que se hace, está detrás de la suba del dólar, está detrás de todo eso. Claro, entonces, es que inevitablemente después de que se abre la brecha tanto entre el oficial y el blue, hay que subir el oficial, no queda otra, por más que lo estanquen en otro valor. O sea, lo dicen los papers del FMI, que hay que devaluar para que haya un solo cambio, o sea que, pero por supuesto no es el cambio a 225, es a 500, a 600, lo dice el FMI, que hay que hacer toda la economía, se tiene que achicar los gastos sociales en educación, en salud para pagar Ahora, deuda. una de las cosas que han evitado un estallido social con un 40% de pobreza y demás es justamente todo el tema de la asistencia social. Claro, pero la están cortando. Hay que saber que hay un ajuste que ya llegó a los que menos tienen. Por eso hay movilizaciones y todo. La candidata de Alberto, que es esta mujer del country, que vive ahí en el country de La Plata, ¿no es cierto?, una de las más ricachonas de Coso, que está con la seguridad, está cortando. Y está cortando por un debate, ojo, porque opinan que como la gente tiene un plan social, no acepta trabajar por 2 mangos en las fábricas y en los laburos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es una presión del sector empresarial que dice, córtenla con eso para que la gente se vea obligada a trabajar por 2 pesos. Porque, ¿qué pasa? Claro, si van a una fábrica, te ofrecen trabajar por 12 horas, por 60.000 pesos, mucha gente que tiene un plan social dice, no, pagame más. Entonces dejo el plan social y voy. Pero como no... ¿Qué quieren hacer entonces? Quitarle el plan social para obligar a la gente a que haga eso. Esos son los debates que están planteados en la Argentina. Por eso es muy importante que la gente se involucre y sepa que la única salida es una salida de a alguien hay que cortarle la cabeza en este país. Pero no es al pobre, al trabajador, no es el enemigo de la clase media, el tipo que tiene una ayuda social. No, el enemigo de la clase media, de los trabajadores y de los pobres, son los 10.000 familias en este país que son las dueñas de los bancos, de las tierras, que están ligados a corporaciones extranjeras, que diagraman toda la política para que se enriquezcan siempre los mismos a costa del pobre, del trabajador. Entonces, ese es el enemigo que hay que atacar. Y a ese enemigo no hay que pagarle deuda externa para que sea más rico, hay que aplicarle fuertes impuestos permanentes para que se distribuya esa riqueza mala vida en 10.000, 15.000 familias entre el conjunto de la población. Hay que nacionalizar los bancos para terminar con el curro de la especulación, porque hay medidas que vos cortás de raíz la especulación si nacionalizás la banca. Una banca única que utilice todo el dinero del país para dar créditos al que trabaja. Para la fuerza productiva, o sea, porque uno de los desquicios que tenemos, ¿cuánto hace que no hay crédito hipotecario? Bueno, pero entonces no lo va a haber discutimos nunca. una y otra vez la ley de alquiler, que si los 2 años, que si los 3 años, que el índice de actualización, y si justamente, volvemos a tu ejemplo, una persona que gana 500.000 pesos hoy, que deberíamos considerar que es un buen sueldo, no tiene ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Bueno, pero total, sí, aunque el promedio del sueldo del trabajador en blanco es 200.000 pesos, sí, que pero está a 7.000 pesos de ser pobre. O sea, el promedio... Sí, ¿no es cierto?, pero por eso, algo que todo el mundo diría, bueno, si esa persona gana bien, sí, y no, con este salto tiene chance. Inflacionario ya muchos de esos que ganan empiezan a caer en otra. Pero te digo de medidas, los precios. Hay una ley de abastecimiento. ¿Por qué no se aplica la ley para ir contra los formadores de precios? ¿Por qué no volvemos al tema de controlar el comercio exterior? El Estado que controle el comercio exterior y no 6 empresas que, como les conviene vender afuera, ponen los mismos precios acá que
el precio que venden, que es en dólar o en euro, pero nosotros no ganamos en dólar o en euro, pero nos obligan a comprar los alimentos más caros que en Europa, más caros que en Estados Unidos. O sea, esos son los enemigos de la gente. No es el pobre al que en general cuando hace una marcha se lo intenta, ¿no es cierto?, hacer creer a la gente que ese es el problema, o que le sacan la plata a la gente para dárselo al desocupado. No, ese es el verso de los grandes poseedores, incluso de los grandes medios de comunicación que trabajan que quieren desviar la atención en eso. En Europa se dice que es el inmigrante, o sea, el pobre tipo que va desesperado a ver si encuentra un trabajo, que ese es el enemigo. No, esa es la víctima del sistema. Los enemigos del sistema tienen nombre y apellido, son las grandes fortunas de este país que controlan a los bancos, que controlan los grandes medios de producción, que controlan los grandes medios de comunicación, dueños de las tierras, que todo lo que diseñan es para que todos trabajemos para que ellos se enriquezcan y no les interesa un pepino que haya pobres, porque son funcionales los pobres. Mientras más pobre hay desocupados, más baja el salario, porque la gente, claro, en una fábrica te dicen, ¿sabés qué? ¿Querés ganar más? Bueno, chao, te vas afuera y hay 1 millón de tipos que pueden comprar tu laburo. O sea, todo lo hacen a propósito. Por eso, esos son los enemigos y a esos hay que ajustar, a esos hay que cortarles la cabeza, a esos hay que meterlos en cana, son los responsables de que tengamos los niveles de pobreza siendo un país rico, a esos hay que sacarle lo que se han afanado y robado teóricamente, legalmente, gracias a los gobiernos que hemos tenido. Y los únicos que proponemos eso somos la izquierda. Por eso es tan importante que la gente se involucre en esto, que sepa que hay salida, pero hace falta gente decidida, que no tenga nada que ver con toda esta mafia y que esté dispuesta a cortar cabeza tras cabeza hasta que la riqueza que producimos se distribuya entre nosotros, entre todos. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Nosotros gracias a vos. Vamos a pasar al siguiente bloque. Antes quiero que vean este informe. Lo que yo sostengo es que el manejo cambiario que está haciendo este gobierno es equivocado y podría resolver el problema, o por lo menos ayudar a que en el futuro se pueda resolver el problema con un manejo diferente. Eso no significa que tengan que producir una fuerte devaluación. Yo creo que en general las fuertes devaluaciones no resuelven ningún problema. Yo creo, sí, que en algún momento va a haber que lograr la unificación del mercado cambiario. El dólar hizo la actualización de los precios de todo lo demás. En una economía con una inercia inflacionaria tan potente como esta, que todo aumente al 8 o 10% mensual y el dólar se mantenga clavado, es atrasar una variable que empieza a resultar atractiva para todos si esa mercancía o ese bien no aumenta. Podemos armar un seminario y de nuevo vamos a poder discutir entre profesionales pros y cons de la dolarización. Vamos al práctico entonces. En el práctico, el seminario dura 1 minuto porque la practicidad de que Argentina ordenadamente pueda entrar en algo de eso es cero. Cero. No se puede dolarizar. Cero. No se puede dolarizar. No digo que no se puede, que no hay. Tenés la suma de todos los males, o sea, y la realidad es que vos esto no lo podés arreglar con parche. Esto, digamos, requiere un cambio de 180 grados en la dirección de la política económica de los últimos 20 años, en especial en 16 de esos 20. ¿Y tiene que ser sí o sí dolarización, Milei, o puede ser otro tipo de cambio de rumbo de la política económica? A ver, la dolarización es una cuestión de índole monetaria. O sea, después vos tenés otro conjunto de problemas de la economía argentina, que si no haces las reformas estructurales, lo único que vas a hacer dolarizando es solamente terminar con la inflación. 490 el dólar, igual que en realidad 5 pesos menos que el cierre de ayer, lo bajó el gobierno. La pregunta es cuánto dura. Claro. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Y con qué? ¿Con qué recursos los está bajando? Bueno, con la operación esta de la mesa del central de rematar bonos para bajar los financieros. Para bajar el contado con liqui, que lo veo ahí. Claro, y el dólar bolsa. 4.51 el contado con liqui, el MEP 4.48 y está ahí. Está el dólar naif, está ahí. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos ves que el otro está tan alto que te conviene ir a los financieros. Y para tratar de explicar lo que pasa con el dólar, invitamos a Juan Pablo Costa, él es economista. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno,
Primero que nada, quisiera que me expliques, si tiene alguna explicación, por qué el dólar se saltó 100 pesos en 10 días y si este parate que se logró se puede sostener. Bueno, mira, varias cuestiones. Por un lado, cuando uno analiza el tipo de cambio real del año, ¿no? de los 3 meses y medio que venimos, veníamos viendo un proceso de apreciación. Esto significa una baja en términos reales del valor del dólar. Insisto, en términos reales, uno ve el precio, siempre el número es más alto, ¿no? Sí. Pero como subía menos que la inflación, eso implicaba una baja en términos reales. Ahora, más allá de eso, lo más importante es, en un escenario muy adverso para el gobierno en materia cambiaria, ¿sí? A la deficiencia estructural del país de falta de dólares, se le sumó la sequía que está impactando mucho y que además está impactando más de lo que se esperaba, ¿sí? de lo que se esperaba a principio de año. En ese contexto empiezan a surgir rumores de una devaluación del gobierno, rumores incluso importantes. Hasta una sociedad de bolsa mandó a sus clientes un mail informando, firmado, ¿sí? Informando que, esto lo mandó a fines de la semana pasada, informando que el lunes el gobierno planeaba una devaluación cercana al 50%. ¿Sí? Obviamente, todo este tipo de elementos, también algunas declaraciones, bueno, en el caso de Milei, planteando la necesidad de dolarizar y un candidato además que está subiendo en las encuestas, candidatos de la otra coalición ¿Cuáles opositora. serían para vos las consecuencias de dolarizar la economía? Y primero que nada, ¿pensás que se puede? Yo creo que, a ver, poder siempre se puede, el tema es a qué precio dolarizás. ¿A qué precio convertís todos los pesos que tenés hoy en día? A mí me parece una idea realmente muy mala, en general, siempre. ¿Por qué? Porque vos dolarizás, o por lo menos las discusiones de dolarización se plantean en escenarios complejos, ¿no? Adversos como este. Y en general es justamente ese momento en el cual vos no tenés las condiciones para dolarizar. ¿A qué voy? Por ejemplo, vos para dolarizar tendrías que obviamente convertir toda la base monetaria, todas las LELIQs y demás en dólares, tenés bajas reservas. Nosotros hicimos algunas estimaciones, vos convirtiendo todo te da tanto las LELIQ como el dinero circulante en pesos con las reservas actuales del Banco Central, te da un tipo de cambio cercano a los 9.000, 10.000 pesos por dólar. Pero si vos vendés, porque acá está la otra trampita, si vos vendés los activos que tiene el Banco Central, que en realidad son letras intransferibles, ¿sí? Eso, digo, no hay experiencia, son letras, no hay mercado para eso porque son letras del Banco Central que no se venden, si no hay mercado secundario. Si vos hicieras eso y se vendiera al valor que están nominadas, podrías bajar y bueno, lo cambiarías cerca de 2.500 pesos por dólar. ¿Sí? Es una diferencia muy importante. Sustancial, insisto, en el caso que vos puedas vender todo eso, que no se sabe a quién lo querría comprar, primero, y segundo, incluso legalmente, ¿no? Hay un tema legal. Aún así, en los países que han dolarizado, bueno, el caso de Ecuador, El Salvador, pero Ecuador es muy interesante porque lo que ha hecho Ecuador es, primero, hay que saber que una dolarización es, que esto no lo dice la palabra, pero es una mega devaluación y después dolarizas. Claro. Y primero devalúas muy fuerte y después dolarizas. Bueno, en definitiva, cuando se hizo la convertibilidad en el 91 fue así. Primero se aceleró toda la hiper y después se planchó, más allá de las privatizaciones y todo lo que... Lógico. La diferencia es que en el 1 a 1 vos formalmente seguías teniendo tu moneda. Es verdad que la atabas, ¿no? Un peso, un dólar, pero eso implicaba que era mucho más fácil salir, como efectivamente se salió en el 2001, en el 2002. Ahora, lo otro importante es lo siguiente. Primero, hay un montón de problemas que los que dicen que hay que dolarizar no dicen cómo lo resolverían, ¿sí? Empezando por Milei. Sí, claro, es el principal impulsor. De hecho, el resto de los candidatos no lo tomó y de hecho en el foro empresario yo tampoco fue muy bien visto. Sí, no lo supo explicar bien. Sí, es que si lo explica bien no sirve la dolarización, ¿sí? Vos tenés otros problemas, por ejemplo, el proceso de que se conoce como creación bancaria de dinero, ¿sí? Esto es como técnico, pero básicamente cuando yo deposito mi dinero en el banco lo presta y eso va generando como un dinero nuevo, ¿sí? Adicional, que no es el dinero que emite el Banco Central, ¿sí? Si vos si vos te dolarizás, eso implica que habría una creación de dólares virtuales, digamos, ¿no? En el país,
por el sistema bancario. Sí. Y vos para poder respaldar esos dólares tendrías que tener un flujo, un ingreso de dólares permanente de alguna forma, ¿sí? Que de hecho hoy es el problema que no tenés, para poder respaldar y para... Después estás totalmente sometido a cualquier tipo de shock externo, ¿sí? Esto es muy importante, digo, nosotros dolarizamos. ¿Y qué pasa si Brasil devalúa después? Claro. Pasamos a ser carísimos y nos rompe el mercado. Carísimos. Eso nos pasó en el 1 a 1. El 1 a 1 venía, está bien, con las privatizaciones, con un montón de cosas muy negativas, pero digo, en términos monetarios, venía más o menos bien hasta que vino el efecto tequila, que fue una devaluación en cadena en la mayoría de los mercados emergentes por una corrida. Empezó en México, por eso se llamó efecto tequila, y Brasil devaluó fuerte, México, la mayoría de los mercados. Y Argentina no podía devaluar. Y ahí empezó a tener una moneda muy apreciada y eso obviamente te genera un montón de problemas y no hablamos solo de política monetaria, hablamos del sector industrial. Sí. Olvídate, queda porque solo destruido. podías vender en el mercado interno porque te volviste carísimo. Sí, y encima las importaciones. Claro, y con importaciones abiertas tampoco vendías en el mercado interno porque era caro también el mercado interno. Más barato importar que producir en el país. Y bueno, eso generó el modelo de los finales de los 90. Volvamos un poquito al día de hoy. El valor o esta disparada que tuvo el dólar, ¿cómo impacta en el día a día de la gente? Mira, nosotros somos un país que vive muy al día del dólar. Creo que vos parás a cualquier persona en la calle y le preguntás cuánto está el dólar y más o menos sabe. Sí, esto no es habitual, a nosotros ya nos parece común, pero no es habitual en el mundo. La realidad es que yo creo que en estos últimos días, en estos últimos 10 días, pasa esto que veníamos hablando antes, se combina un escenario estructural de debilidad del gobierno con de la macro, digamos, ¿no? De la falta de dólares, con algunas opiniones o algunos planteos, la verdad, bastante mala leche, vamos a decirlo, ¿no? O sea, el intento de generar una corrida, el intento de generar, de instalar que el gobierno va a devaluar. Bueno, y eso, a ver, en general, cuando vos lográs instalar una opinión, aunque sea, o decís, por ejemplo, el gobierno va a devaluar, aunque eso sea efectivamente falso, ¿sí? Que el gobierno no tenía ninguna intención, si vos lo lográs instalar de manera exitosa, cumple el efecto. ¿Sí? Claro. Porque todo el mundo sale corriendo a dolarizarse. Son las profecías autocumplidas. Exacto, es una profecía autocumplida. Ahora, el gobierno tiene dos problemas en este momento. Tiene mucho, pero digo, tiene dos problemas fundamentales respecto a esto. El primero, cómo resolver la cuestión del mercado cambiario. ¿Sí? Hay varias discusiones, si se desdobla, si no se desdobla el Fondo Monetario. Bueno, ahí hubo algo interesante. El gobierno interviene en el dólar financiero, vendiendo bonos y demás, y comprando también bonos en dólares, para bajar o aplacar el precio de los dólares financieros, que eso estaba expresamente prohibido por el acuerdo con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dijo, sí, está muy bien, estamos renegociando, dando el visto bueno implícito de la medida que toma el gobierno. O sea, ahí hay algo interesante en donde el Fondo Monetario parece que evidentemente está encaminado el gobierno a una renegociación de algunos de los puntos del acuerdo. Y la otra cuestión es cómo impacta esto en los precios internos, que es un poco, creo que ibas a eso en la pregunta. Bueno, evidentemente, seguramente va a terminar impactando, y el problema es que vos ya venís con una inflación recalentada de marzo de 7,7, mucho más de lo esperado, y ahora le tenés que sumar en abril toda esta corrida que hubo, con lo cual es posible que los próximos meses veamos, ¿sí? un índice quizás un poco más elevado, y es problemático, obviamente. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. Ahora vamos a seguir intentando explicar lo que está pasando con nuestra economía. Quiero que vean este informe sobre el Comando Sur. Tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común, pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. Todos y todas, aquí hay jornada de movilización en las calles de Buenos Aires. Es el repudio de la presencia de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y en rechazo a las políticas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional.
Y como si no faltara el ordenamiento y el tutelaje institucional, también nos envían a Laura Richardson, que se hizo bastante famosa en la Argentina porque hace muy poquito tiempo atrás tuvo una intervención, un sincericidio, y hizo un beneficio de inventario de los bienes comunes y de los recursos estratégicos que tiene nuestra patria grande. Habló de las reservas de petróleo del Esequibo, también de Vaca Muerta. Habló del capital que tiene nuestro país con el litio, integrando el triángulo con sus grandes reservas con Chile y con Bolivia. Habló del acuífero guaraní y de la Amazonia como la gran reserva de agua potable. Habló de nuestros recursos antárticos como un eje de necesaria intervención por parte de los intereses norteamericanos, y sin ponerse colorada, dijo: necesitamos activar un plan estratégico en torno a la protección de estos bienes comunes como si fueran de ellos. Bueno, esto no lo van a ver en la mayoría de los medios, por eso lo invitamos a Juan Pablo Olson, él es sociólogo, para explicarnos quién es Laura Richardson. Laura Richardson, ahí como se veía en el informe, es la jefa del Comando Sur, que tiene la misión de tener el plan estratégico de Estados Unidos para la región, pero en los términos en que ella misma, con bastante llamativa impunidad, lo ha expresado en el Atlantic Council, en una reunión donde ella dio este discurso, señalando que en un conflicto geopolítico, como es conocido el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, que ante el avance de Rusia y de China como potencias, Estados Unidos tiene que garantizar el control de los recursos estratégicos de América Latina para sus propios intereses de seguridad nacional, y en su discurso enumeró las riquezas que hay en la región, desde el petróleo en Guyana, el litio en el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, la riqueza de la Amazonía, las tierras raras de la región. Entonces es bastante preocupante que además ella haya visitado la Argentina y haya tenido una visita a Chile, porque me parece que estamos en un momento geopolítico de un declive de Estados Unidos, de una caída de lo que fue la supremacía de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y más como potencia hegemónica de un mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín. Entonces me parece que hay que tener en cuenta la declinación y debilidad de Estados Unidos, y un repliegue como imperio en decadencia en América Latina, y muy relacionado con lo que es la presencia del FMI también, y la agenda de un colonialismo financiero que ahoga las economías, sobre todo en los países del sur global, y en ese marco hay alrededor de 54 países que se encuentran en una grave crisis de deuda. ¿Vos pensás que esta injerencia pone en riesgo la soberanía argentina? Yo creo que daña la soberanía argentina, que la pone en riesgo, porque implica una presencia real de los intereses de Estados Unidos en la región, en una región donde Estados Unidos se ha debilitado, en una región donde ha sufrido Estados Unidos una derrota muy fuerte el año pasado con el triunfo de Lula y la derrota de Bolsonaro, que era un aliado estratégico. Entonces Estados Unidos me parece que sabe muy bien. De hecho, en un informe lo veíamos a Melconian, todos estos economistas que hablan de la dolarización. Él ha dicho en un evento público que el préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri era un préstamo político para el intento de que Mauricio Macri ganara las elecciones. Entonces, esa relación entre el avance sobre la soberanía de nuestro país y los países de la región está en esta época muy explícito, muy claro, dicho por los propios funcionarios o del gobierno de Macri. Y lo ha insinuado en su momento Donald Trump, cuando impunemente hablaba de los intereses de Estados Unidos en la región, independientemente del gobierno sea republicano o demócrata en Estados Unidos. Sí. ¿Vos pensás que hay alguna posibilidad de que justamente el acuerdo con el FMI implique que Argentina termine entregando, por ejemplo, el litio, que es una de las cuestiones que estaban mencionando en su informe? Sí, yo interpreto que eso está sucediendo. Hay unas lógicas que el Fondo Monetario desde su creación lleva adelante con una agenda sofisticada, pero que tiene que ver y que ha sucedido en otros países. Un caso en donde esto ha sucedido es el caso de Grecia, donde después del acuerdo con el fondo significó la privatización de propiedades del Estado, de áreas estratégicas del Estado, y es lo que ha sucedido a lo largo de
4 décadas en nuestro país, que es entrega de recursos o áreas estratégicas del Estado o empresas del Estado, donde ahora lo estratégico pasa a ser el litio y el agua dulce como recurso estratégico en la región. Entonces, obviamente hay un interés de Estados Unidos que uno lo puede leer también en otros términos. En el golpe de Estado a Evo Morales y Álvaro García Linera, cuando ellos claramente tenían un proyecto de soberanía y se dio el golpe de Estado en Bolivia. Entonces hay que estar muy atentos, me parece, a cuál es la agenda de Estados Unidos para avasallar la soberanía, y hay que dar un gran debate de nuestro modelo productivo y de nuestro modelo de país y de nuestro modelo de integración al mundo, en un mundo que está cambiando, que estamos viviendo un cambio de época, sobre todo con el emerger de China y Rusia, el enorme debilitamiento del dólar, porque hasta ahora esto no se ha mencionado. Ya se realizaron en el encuentro entre el presidente de Rusia y el presidente de China acuerdos comerciales donde la nueva moneda de intercambio es el rublo y es el yuan, y se está discutiendo muy fuertemente, y ya hay análisis de economistas, inclusive norteamericanos, que hablan de que es inminente un debilitamiento del dólar como moneda de cambio universal. ¿Vos creés que, estamos en un año electoral, ¿alguien tiene algún proyecto justamente que tenga como norte la soberanía argentina, o todas las propuestas, ni hablemos de la de Milei, que es obvio, ¿no? Pero todas las propuestas, en definitiva, gane quien gane, siguen cediendo soberanía y cediendo ante los intereses de Estados Unidos? No, claramente hay dos modelos históricos. Me parece que la respuesta es una respuesta de un modelo que debería cumplir el frente de todos. Habría que ver cuál es la candidatura que sintetiza, pero aclarándote, los últimos 4 años. Aclarándote que realmente desde el triunfo contra Macri, que fue un gesto de unidad de toda la oposición para derrotar a Macri, me parece que Alberto Fernández fue tomando medidas que defraudaron a los votantes, que rompieron el pacto electoral. La más grave de ellas fue no denunciar el acuerdo ilegítimo con el Fondo Monetario y aceptar un nuevo préstamo para pagar una estafa. Pero me parece que también hay un riesgo muy grande, que es el avance de la derecha, que es la continuidad del modelo Martínez de Oz, Domingo Cavallo, la figura de Bullrich o de Milei, que es una derecha agazapada. Entonces, en términos regionales, te diría, tuvimos la experiencia de los gobiernos progresistas que justamente durante el kirchnerismo se dieron grandes avances en términos de redistribución de la riqueza, de grandes debates de la Argentina, como fue la democratización de los medios. Entonces me parece que lo que hay que tener en claro es cuáles son los grandes debates de la Argentina, debates sobre la soberanía, los medios de comunicación, democratización de la justicia, y cuál es la mejor síntesis para evitar, te diría, el avance de la derecha, que me parecería el peor de los escenarios. Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. Ahora vamos a cerrar cambiando un poco el eje de la información. Quiero que vean este informe y enseguida estamos hablando con Fer Castellani de su película que se estrenó este mes. Algunos lo ven como el fin del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Va a pasar hoy? No voy a aceptarlo. La primera película de terror de Juana Viale. Vos tenés que decidir de qué lado presentar. Lo inevitable. Lo inevitable narra la historia de una familia atormentada por profecías apocalípticas que se refugia en una antigua casa de campo, las últimas horas antes del anunciado juicio final. La inesperada aparición de un intruso que dice ser un salvador pone en riesgo su fe y su destino. Todo transcurre a comienzos de los años 50. La radio, con una débil señal, va guiando a los personajes con dosis de información de lo que está sucediendo afuera.
Bueno, le vamos a poner un poco de onda al cierre del programa. Estamos con Ferx Castellani, él es el director de Lo Inevitable, que está peleando cabeza a cabeza en Flow. Como estamos dentro del grupo, podemos chivear. La película está disponible en Flow y en este momento está peleando cabeza a cabeza con Relatos Salvajes, con lo cual la está viendo todo el mundo. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que sí, estamos muy contentos porque la película ha tenido un relanzamiento en Latinoamérica desde AMC y derivó en la plataforma de Flow hace poco más de, te diría que 10 días. Sí. Y esta es la segunda semana que está en el top de las más vistas y ahora la tenemos ahí al lado de Relatos Salvajes, así que... Bueno, a ver si empujamos un poquito. Sí, empujamos, es la idea, pero la verdad que muy contento de estar, digo, y que las dos sean argentinas. Bueno, ¿no? tiene un elenco bastante importante, ¿no? Y Más presupuesto también, te quiero decir. Ah, sí. Obviamente, sí, Relatos Salvajes, bueno, es una película con mucho presupuesto y ya ves los actores, ¿no? Que salen. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro. Nuestro elenco, encabezado por Juana Viale. Sí. Y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Creo que es el momento, después de remarla tanto con lo que nos costó hacer la película, ¿no? Es una película independiente, que atravesamos toda la pandemia para la postproducción y sí, finalmente llegamos. Eso me lo acuerdo, bueno, que lo charlamos en el momento que la habías terminado. Que la película la filmaron antes, pero les tocó en pandemia ir haciendo teletrabajo a full, pasándose las cosas de uno a otro. Sí, la verdad que fue un momento de incertidumbre al principio impresionante y lo pudimos sacar adelante comprometiendo muchas partes porque el proyecto, la propuesta era muy buena. Es una película de género, de suspenso, un thriller fantástico, donde ocurren, estamos hablando del apocalipsis, las últimas horas del apocalipsis, en una cabaña alejada de la ciudad. Y bueno, donde suceden cosas, es una familia religiosa. Muy religiosa. Muy religiosa. Tocamos muchos temas, hay mucho subtexto. No es una simple película de género, de terror, sino que se habla de lo que son los grupos religiosos, las sectas. Hay un tratamiento profundo de esos temas que a mí me interesó trabajar en la película y bueno, llevar dentro de un cuento que es esto que sucede esta noche, pero bueno, con muchas indirectas y directas también. Sí. Bueno, y a ver, justamente, fue la primer participación de Juana en cine, la hemos visto mucho conduciendo, la hemos visto en muchos otros roles. ¿Y cómo fue trabajar con ella? La verdad que fue un lujo tenerla en el elenco. Como decís, es su primera incursión en el cine de terror y hasta ahora sigue siendo la única. Y tuvimos un resultado muy bueno porque a ella la ves en la película y no es Juana Viale. No es algo que la hayamos visto en otros personajes. Entonces es algo de lo que yo intuía que podía llegar a pasar y por eso le llevé la propuesta, enmarcarla en este personaje que incluso es un poco más grande que ella, está caracterizada y es un personaje más espiritual. O sea que... Y de época, ¿no? Estamos en el principio de los 50, donde están solamente comunicados a través de la radio. Y es todas cositas chiquitas, minimalistas, que te van llevando en un clima a que no te despegues de la pantalla y llegues hasta el final a ver qué está sucediendo realmente afuera, ¿no? Sí, esa es una de las características a veces de nuestro cine, ¿no? Pues vos por ahí decías, bueno, es una película independiente, en definitiva, sin tener los mismos recursos que tal vez otro tipo de producciones. Y es interesante cómo siempre está ese ingenio y ese esfuerzo para que no se note y hacer un producto que, sin lugar a dudas, es muy atractivo, si no, no estaría en el top 10 y peleando hoy cabeza a cabeza por el primer lugar. Exactamente. La verdad que sí. Lo pensamos desde un inicio, poder hacer una película en momentos de crisis, que digo, en este país es como que no hay un momento que digamos, en ese momento teníamos crisis, sino que es como constante la cosa. Entonces en cualquier momento que se haga una película se hizo en un momento de crisis, ¿no? Pero
para ir a esto que vos estás planteando, que es cierto, hay un ingenio que hay que tener realmente para hacer un buen diseño de producción que vos puedas llevar adelante y el barco, y no quede a mitad de camino, que llegues al puerto y que, digamos, acá está el producto en el que nos metimos, nos embarcamos y llegamos al destino y ahora estamos acá en el top. Bueno, te felicito nuevamente y ya saben, el programa termina, pero ahora pueden poner en Flow lo inevitable. Exacto. Nos vemos.